porque es un lujazo. Se llama Paco Rodríguez, igual lleva pues toda la vida, ¿no?, dedicado al tema de la animación, producción de series, películas y demás, y nos va a contar un poco pues eso, ¿no?, como la experiencia que él tiene en todo el tema de la producción y todo lo relacionado con este mundo de animación, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de desarrollo, que es lo que me han dicho hablar. Media orilla no da mucho. Antes de empezar, quería saber de los que hay aquí que son artistas, escritores. ¿Quién sabe escribir aquí? Vale, ¿quién es más talento, pero técnico? Artista técnico, animador. Y última pregunta es, ¿quién tiene aquí vocación de productor? Vale, ok, está bien. Entonces aquí primer mensaje, necesitáis productores. Si no tenemos productores es muy difícil que los proyectos avancen. Y es muy difícil también que asumamos la escritura, la dirección, la música y seamos realmente un tipo que quiere hacer un corto. Me voy a centrar sobre todo en cortos, ¿no? Pero vamos a hablar de cortos, que es el primer paso que habitualmente hacemos en el sector. Pero es muy difícil asumir los diferentes roles, ¿no? No somos dioses y realmente estamos limitados, sobre todo por una cantidad de horas al día y por estados anímicos, y no podemos asumirlo todo. Entonces, es un trabajo de equipo. Nosotros cuando hacemos obras colectivas, ¿ok? Y dentro de esas obras colectivas tenemos que apaciguar los egos de cada uno, porque esto es una industria de egos, como bien sabéis, o ya lo vivís, y como es una industria de egos, pues hay que realmente ser generosos y realmente pues bajarse del piedestal de nuestro ego y simplemente hacer un trabajo de colaboración, de cooperación. Somos equipo. Y cuando hacemos una obra, el objetivo es la obra final. Y eso es nuestro objetivo, el punto final para todos los que estemos, es la obra final, ¿ok? Entonces en el camino vamos a intentar suavizar todas esas asperezas emocionales que salen cuando estamos realmente haciendo una obra, y aquí vamos a hablar de cortos. El desarrollo, y vamos a hablar sobre todo de desarrollo, la fase de desarrollo es para mí la más importante del proceso de creación de una obra. Ni la preproducción, que también es importante, pero menos importante es la fabricación, que es la producción, y menos importante es la postproducción. Entonces, la carne en el asador tiene que estar puesta, ante todo, en el desarrollo. Y es ahí donde vamos a tomar un montón de decisiones. Es ahí donde estamos realmente apuntalando todos los mimbres de la obra que queremos llevar a cabo, y lo estamos haciendo desde el desarrollo. Y es ahí donde va a haber un continuo ir y venir sobre la escritura de guión, un ir y venir sobre el diseño de personajes, un ir y venir sobre los decorados, la adecuación de esos diseños con una animación 3D, etc. Es un ir y venir continuamente contrastándolo, pero también contrastándolo con tres pilares básicos que tiene una obra, que inicialmente empezamos con la creación, que está arriba del triángulo. Ahí está la creación, y al inicio, o al menos como productor, doy libertad total a la creación al principio. Entonces vamos a ver qué puedes dar a nivel guión, darlo todo. Y a partir de ahí, como productores, la otra parte, vamos a marcar esa creación dentro de un tiempo y dentro de un presupuesto. Y eso es lo que va a ir ciertamente limando todas las pretensiones artísticas que podamos tener al inicio. Pero ahí vamos a tener que encasillarlo dentro de las limitaciones económicas y las limitaciones temporales. A mí hay que acabar un día, y toda obra tiene que acabarse. Las obras inacabadas no valen, pero tampoco valen la perfección de la perfección y rizar el rizo, porque eso simplemente te va a comer tiempo, recursos, y a veces tenemos que saber decir, esto basta, para que ir más allá. Y escribir puede ser infinito, como puede ser infinito hacer un decorado o pintar un decorado, etc. Entonces, hay 4 pilares importantes sobre los que nos tenemos que apuntalar.
Uno es todo lo que son realmente la parte creativa, guión y talento. ¿Ok? Entonces, la primera cosa en sí es la historia. Y la historia es lo más importante de toda obra audiovisual. Guión, guión, guión. Y en el desarrollo es ahí donde realmente tengo que poner la carne en el asador, es en tener lo mejor de ese guión. Contrastado, supervisado, leído, releído, pero ahí está la madre del cordero. No está en la animación. Aquí sois la mayoría animadores, todos mola animar, fantástico, pero ese es para mí, en todo caso, es un segundo nivel. El primer nivel es la historia. La historia es una cosa que nos conecta desde los albores de la humanidad. Nos llevamos contando historias alrededor del fuego desde los albores de la humanidad y vamos a seguir contándonos historias. Seguramente aquí la era digital nos ha cambiado el chip de cómo consumir esas historias, pero, y vosotros aquí sois generación Z medio millennial, medio millennial, no millennial del todo, pero Z, con lo cual sois generación digital y vosotros ya sois unos consumidores totalmente diferentes al emigrante digital que soy yo, que soy un emigrante digital que se agarra a lo digital con muchas ganas de jubilarme y ser un rezagado, ¿vale? Pero bueno, de momento aguanto el tipo, ¿no? El segundo bloque, y ahora veremos un poquito más sobre el tema del guión, son los aspectos financieros, presupuesto, ¿cuánto me va a costar? Podemos trabajar durante un tiempo por amor al arte, pero desafortunadamente se nos abre la boca y la de nuestros hijos y necesitan dinero. Entonces tenemos también que mirar el aspecto financiero, presupuestario, que es cuánto me va a costar. Y eso también pues, es clave saber cuánto me va a costar, que es ahí donde hay una limitante. Después los aspectos legales. Aquí supongo que ¿quién está haciendo un corto aquí o quién tiene un corto en cartera? ¿Cuántos? Poco, ¿no? Poca cosecha. Primero, posiblemente lo hagamos entre colegas, posiblemente lo hagamos entre amigos, que me parece muy bien y muy razonable. Pero para mí siempre hay que ir amarrando legalmente las cosas. No sé si los que están aquí presentes tienen amarrado contratos de guión. Esa es una recomendación que os doy, porque al principio somos todos amigos, somos todos colegas, quedamos los fines de semana y tal, hasta que ya empiezan los egos y empiezan los problemas y empiezan realmente las fricciones. Entonces es muy importante desde el inicio marcar realmente la cadena de contratos. Sobre nuestro corto o cualquier obra vamos a hacer una cadena de contratos. Y la primera cadena, que es el primer ladrillo, y si yo no pongo bien los sucesivos ladrillos, el muro se me va a caer. El muro legal, estoy hablando del muro legal. Entonces es muy importante asentar esas bases también porque vayáis donde vayáis, os van a pedir esa cadena de contratos. Si yo solicito una ayuda al ICA o a cualquier organismo oficial o tal, me va a pedir realmente la cesión autorales de los autores hacia el productor y tal. Entonces, firmar esos acuerdos es muy importante y también es muy importante para la tranquilidad de cada uno de nosotros. Entonces, ahora para la risilla, firmemos hoy en día los contratos no para el mundo, pero para el universo. Ya estamos realmente fuera del planeta y ya hay unos tillos que suben ahí arriba, hacen turismo espacial y tal, y toda esta gente, pues hay ahora unos en la estación Mir que tienen que entretenerse y hay que tener los derechos universales. Y hoy en día también, con todo el fenómeno digital, pues tenemos todas estas plataformas mundiales que ahora tenemos que tener los derechos no solamente mundiales, pero también universales. Entonces la pata legal es muy importante y ahí tendremos puede ser una opción, es decir, yo puedo tener una opción sobre un libro, puedo tener una opción sobre un videojuego para hacer un corto, un largo. Pueden ser opciones. Las opciones es un tema transitorio que puede durar 1 año, 2 años, hasta que ejerzo la opción y ya tengo la cesión de ese guión. ¿Okay? El de dirección, en fin, los talentos son 3. En España, según la ley, en España, como somos también de surrealistas, se nos reconocen 4 autores, la ley del cine, pero la ley de propiedad intelectual se nos reconocen 3 autores. Guionista, director y compositor. ¿Ok? Y eso es la propiedad intelectual. Es decir, que el que hace diseño de personajes no tiene autoría. ¿Eso lo sabemos también? No hay autoría para el diseño de personajes.
Y el cuarto autor, según la ley de cine, es el director de fotografía, que para nosotros sería el director de arte. ¿Ok? Pero no figura en la ley propiedad intelectual. Entonces, esos son los tres contratos básicos que tengo que tener bien cerrados y bien armados y tenerlos hasta que entre en el dominio público. No vamos a comprar la cesión de derechos a 5 años, 10 años, 15 años, la vamos a necesitar hasta que entre en el dominio público, que son aproximadamente 70 años. Y al mismo tiempo también que estoy desarrollando, voy a estar pensando también en los aspectos de marketing, de distribución, de promoción, etc. Y eso también se hace desde el desarrollo. No es una vez que he terminado mi corto y ahora ¿qué hacemos a nivel marketing? No. Pues si yo ahora aquí incorporo voces de actores conocidos en mi corto, ya me está dando un punto de promoción, de comunicación de esos actores que he logrado yo sus voces y los tengo en mi corto, y eso ya me está dando un empaque a nivel marketing, me está dando un mayor valor al desarrollo. ¿Ok? Entonces, esos 4 puntos vamos a ir avanzando sobre esto. Y aquí tenemos, pues vamos a ver un tanto los pasos que tenemos que hacer. Entonces, la idea, el guión, y de nuevo ya vamos a poner la carne en el asador. Pero después vamos a ver la técnica de animación. La técnica de animación me va a definir también un presupuesto. No es lo mismo animar, yo hice bastante en los 90 plastilina, pues plastilina es muy lento producir, o al menos en aquel entonces, y hoy todavía, es un tema bastante manual y cuesta. Entonces yo me acuerdo que me tiraba en los 90 un año y medio para hacer 65 minutos de plastilina, y yo tenía otros colegas que se hacían 26 capítulos por 26, 600 y pico minutos, y yo 10 veces menos. Entonces también la técnica es muy importante. Uno, por el aspecto artístico de lo que yo quiero comunicar como segundo nivel, que es la animación que voy a utilizar, y segundo, a nivel costes de producción. Pues no es lo mismo una animación limitada a 8 o 10 fotogramas que un full animation o una animación 3D, pues son costes diferentes, ¿no? Para hacernos una idea en términos sobre todo de series, nosotros aquí en España manejamos una franja por minuto, por obra, más o menos de animación 2D, low cost, estaría entre los 2 a 4.000 euros. En una animación 3D estaríamos alrededor en España entre los 8 a 10.000 y puede ser hasta 6.000 en series. Y Europa está funcionando a 12.000 euros el minuto, es un dineral. Entonces, el aspecto de la técnica es muy importante.